1969, en una misión espacial, el hombre llega a la Luna. We choose to go to the moon in this 5, 4, 3, 2, 1. En el siglo XXI, es Luna quien aterriza en la cariñosa 610 AM con una misión especial. Hablar claro, aportando ideas para la Bogotá que conoce como la palma de su mano. Bogotá necesita más infraestructura. Tenemos que hacer un trabajo muy fuerte para que los gobernantes trabajen conjuntamente. Y para ayudar a los que necesitan de una mano amiga. Varias personas me han escrito que viven en corregimientos de municipios de Cundinamarca. David Luna, ¿dónde está? Donde lo pongan, es el mejor. Y es columnista del noticiero Alerta Bogotá. 7 de la mañana, 49 minutos, 11 minutos nos separan ya de las 8 de la mañana. Sol en Bogotá, sol en la Sabana. El 25 de mayo se va a adelantar en la Cámara de Representantes una moción de censura contra el actual ministro de la Defensa Nacional, Diego Molano. Esto frente a los abusos de la fuerza pública en medio de los actos de protesta de este paro nacional. Sería el tercer ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque que pasa por un procedimiento como este, para entender que es una moción de censura, para entender que acarrea a un funcionario y en caso de ser votada, pues a favor de quienes la desean y en contra del funcionario, ¿qué pasaría? Hemos invitado a David Luna, quien precisamente estuvo en esa Cámara de Representantes en algún momento y tiene todo el conocimiento para hablar de lo que significa una moción de censura. Bueno, señor exministro, gracias por estar aquí en la cariñosa de RCN. Hoy usted es el columnista del día. Pacho, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de la cariñosa, para Mario Aníbal y para todo el equipo. A ver, vamos por partes, porque sí es importante que los oyentes tengan presente en qué consiste este procedimiento. La moción de censura es una figura que está contemplada en la Constitución política de nuestro país. ¿Y qué significa? El Congreso tiene la posibilidad de citar a un ministro a un debate y como conclusión de ese debate puede solicitar su renuncia o puede ratificarlo en su cargo. ¿Eso por qué pasa? Porque en un país donde hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, el legislativo ejerce control sobre el ejecutivo, o sea, sobre el presidente y sus ministros. Como usted muy bien lo acaba de decir, en Colombia se han tramitado pocas mociones de censura y ninguna desde el Congreso ha llegado a que un ministro se retire de un cargo. Cosa distinta es que algunos ministros se han retirado antes de enfrentar el debate. Esto es importante explicarlo para que todos nuestros oyentes entiendan cómo funciona ese aspecto de la democracia y cuál es realmente el poder de control que tiene el Congreso. Desde mi punto de vista, este es el poder más importante que puede ejercer un Congreso controlando a un presidente y a un gabinete. Ahora, ¿por qué ha sido citado un debate de moción de censura para el hoy ministro de Defensa, como lo fue para el anterior ministro? Porque consideran algunos miembros del Congreso que ha habido abuso por parte de la fuerza pública en el manejo de las marchas, en el manejo de los paros, etc. Obviamente habrá un procedimiento que adelantar. El Congreso expresará por qué razón el ministro debe abandonar su cargo. El ministro y su equipo tienen la posibilidad de defenderse y finalmente la Cámara y o el Senado votan sobre la moción de censura. Hace unos años
era solamente la Cámara más el Senado. Hoy en día es la Cámara y o el Senado. En ese sentido, pues el doctor Diego Molano enfrentará este debate y dentro de pocos días pues habrá una respuesta. De eso es que se trata la moción de censura. Sí, ahora, ya son 3 los ministros de este gobierno que enfrentan una moción de censura. ¿No han prosperado las otras? ¿Por lo general las mociones se hunden? ¿O hay casos en la historia de la política colombiana y sobre todo de esa Cámara que hayan aprobado una moción de censura y hayan tumbado a un ministro? Pues recuerde usted, Pacho, el caso del exministro de Defensa Guillermo Botero. A él le tramitaron una moción de censura, se iba a dar el debate y el día antes el ministro renunció. O sea, en la práctica la moción de censura se aplicó. En ese entonces, recordará usted el caso fue por los bombardeos que hizo la Fuerza Aérea a un sector del Guainía y del Guaviare, donde estaban involucrados menores de edad. Pero también ha habido otras mociones de censura que se han trabajado o citado sin ningún éxito. O sea, los ministros asisten y posteriormente el Congreso lo ratifica. El debate de esta semana de la moción de censura va a ser un debate evidentemente pues muy movido, muy político, con personas demostrando que hubo abusos, pero también con otras personas demostrando que también hubo abusos o infiltrados por parte de algunas personas que participaron en las manifestaciones. Hay muchas personas que lo han hecho de buena fe, de manera pacífica, y hay otros pues que lamentablemente acuden al vandalismo o a la violencia, y esto es lo que seguramente van a discutir en un debate de semejante magnitud. Bueno, ahí está entonces el contexto para entender un poco lo que significa una moción de censura. Por lo general, a estos ministros los citan por estos casos de abuso de la fuerza pública, porque usted hablaba del caso Botero, bombardeos, hemos hablado del caso Holmes Trujillo, también todo lo que venía ocurriendo con líderes sociales y protestas, y ahora lo de Diego Molano también es por el paro nacional. Eso es lo que motiva a los representantes y por lo general siempre cita una moción de censura la oposición. Pues Pacho, lo primero que hay que decir es que no siempre es el ministro de Defensa. En esta ocasión, como usted lo señala, han coincidido, pero hay veces que es el ministro de Salud, hay veces se ha hecho al ministro de Agricultura, hay otras que se ha hecho al ministro de Comercio. Pregunta 1. Pregunta 2, por lo general, sí es la oposición la que tiene la batuta de ese mensaje, de ese debate. Yo no recuerdo que haya sido alguna bancada de gobierno la que haya citado desde el año 91, de pronto me equivoco, pero por lo general siempre es la oposición. Y vuelvo e insisto, muy pocas veces ha prosperado esta figura, este proceso. Lo interesante de esto es que hay un control y pues va a ser muy valioso el debate para que pues el ministro cuente su versión y obviamente para que la oposición cuente la de ella y pues Colombia pueda tener, digamos, cierta información que nos permita saber qué es lo que ha pasado, vuelvo y repito, en un paro que esperamos llegue a una conclusión de diálogo y a una conclusión de reconciliación para poder avanzar como país, porque necesitamos, claro, oír los reclamos justos y valiosos que se están haciendo en la calle. Creo que ya se han oído 2. Se hundió la reforma tributaria, gracias a Dios se hundió la reforma a la salud. Hay otros reclamos, pero no podemos, creo yo, pensar que necesitamos todo el tiempo estar en paro. Podemos dialogar y en eso tiene el gobierno una responsabilidad grande para abrir los espacios y también el comité del paro para poder tomar decisiones sobre cómo construir conjunta y colectivamente una solución a estos momentos tan difíciles que está viviendo Colombia y que yo creo que nadie se alegra de que pues, estemos en esta confrontación. Creo que a la gente le gusta, sí,
que haya debate también, que haya aceptación de los errores, pero también que haya humildad para poder decir, oiga, pues usted tiene la razón en esta, yo tengo la razón en la siguiente, pongámonos de acuerdo y saquemos al país adelante, porque pues que haya noticias como la de ayer, donde nos quitan la calificación, pues eso qué significa en la práctica, que todos los que están casos. No sé si se... Sí, la falla es de la comunicación del doctor David Luna. Apenas la restablezcamos, me avisa el querido Eduardchenko. Pero bueno, ahí nos da contexto de lo que significa una moción de censura. Esta vez el turno ha sido para el nuevo ministro de la Defensa Nacional, muy rápida la moción, por cierto, para Diego Molano frente a los actos de abuso de la fuerza pública. Escuchamos el cierre, doctor David Luna, se cortaba. Qué pena, Pacho, qué pena. Entonces le decía que lo importante es que con fundamento en el diálogo nos reconciliemos y bueno, esperaremos el resultado de la moción de censura. Bueno, mire, ahí está la explicación. Lo habíamos extrañado, doctor David Luna, desde la semana anterior. Presumo que usted estaba con ganas de hacerle al gordo, pero moción de gordura, frente a la vetada que lo tenía, a la vetada que le había pegado esta semana. Un abrazo, doctor David Luna. Un abrazo fuerte, Pacho, María Aníbal, muchas gracias. Bueno, 1 minuto para las 8. Él es David Luna, exministro, miren, exministro de las TIC en el gobierno Santos, representante a la Cámara en su momento por Bogotá, concejal de Bogotá también, edil por Chapinero, ex viceministro del Trabajo, mejor dicho, un hombre que tiene conocimiento de esto de la política y de esto de las mociones, y por eso queremos hoy invitarlo. 8 en punto, escuchan la